día y confesando que están más cerca de quién. Ese es. Mientras más cerca estoy de Dios, me siento más perfecto. No, me siento más que pecador. Por lo tanto, hermano, cuando estamos más cerca de Cristo, somos más humildes y somos más sensibles. Yo creo que el tema está ahí. Las buenas nuevas. Y aquí yo veo mucha levita. Mucha levita. Buena para anunciar que la buena nueva. Para ustedes, ¿qué significa la palabra buena nueva? ¿Qué significa la palabra buena nueva? Las buenas nuevas. Para nosotros significa salvación, pero para otros puede significar otra cosa. Por ejemplo, una buena nueva que no tiene que ver con nada espiritual es que usted el lunes, su jefe le diga: usted ha sido ascendida a un puesto más elevado que el que tiene. Eso es una buena nueva. O la mujer aquella que está esperando tener un hijo y pasó un mes y no ve su periodo menstrual y el doctor le dice: oye, presidente, que ya va a tener un bebé. Esas son buenas nuevas. Pero en el ámbito espiritual, la buena nueva del Evangelio empezó en Génesis 3:15. Cuando Adán y Eva estaban sumergidos totalmente en el pecado y Dios les trajo una buena nueva. ¿Cuál fue esa buena nueva? A ver, alguien que lea ahí Génesis 3:15. En medio del pecado, en medio de la destrucción, en medio de todo, Dios le trajo buena nueva. ¿A quién? A Adán y a Eva. Vamos a ver, ¿qué es lo que es Génesis 3:15? Yo lo puedo decir parafaseando. 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Sí, amén. Si usted entiende a la luz del Espíritu de Dios, Génesis 3:15, usted va a entender por qué el mundo está como está. Porque Dios está diciendo que hay una enemistad. ¿En quién es el enemigo? Satanás. Enemigo de Dios. De hecho, la palabra diablo significa adversario de Dios. Entonces, Dios lo está diciendo: hasta que Satanás exista, va a haber enemistad entre Dios, como él no pudo con Dios, porque Dios lo expulsó del cielo, lo deportó en la cruz del Calvario. Ya por Dios Satanás no puede. Entonces, ¿con qué se la le quita? Por eso dice Apocalipsis 14 que al no poder con el Cordero de Dios, entonces vaya a seguir con la descendencia de ellos. Contra ellos, ¿quiénes son los enemigos? Nosotros. A nosotros que el diablo se nos pone como difícil y nos quiere como destruir. Dale hacia adelante, la Dios Jesús. Entonces, la buena nueva es que Dios vino, prometió, se encarnó, venció, murió y resucitó. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la buena nueva. Y ahora que nosotros recibimos la buena nueva, a nosotros tenemos que aplicar esa buena nueva ¿a quiénes? A todo el sector que está aquí. A todos, sin distinción de raza. Miren lo que dice aquí la palabra. Jesús sufrió tu muerte. ¿Cuál muerte fue que Cristo sufrió? ¿Quién era que tenía que tener la cruz? Y porque no fue Cristo que pecó, quien pecó fue Adán. Y nosotros pues somos descendientes de quién? De Adán. Entonces la muerte que Cristo sufrió y pagó en la cruz era la que Cristo teníamos que pagar. Ahora bien, ¿cuál muerte? Porque Cristo fue por nosotros a la cruz. ¿Saben ustedes cuál es esa muerte? ¿Saben ustedes cuál es esa muerte?
el pecado, pero muerte ¿cómo? La muerte eterna. Dios le dio a Adán vida eterna, pero la vida eterna de Adán era condicional, porque todos los seres creados tienen vida eterna condicional. ¿Por qué? Porque son seres creados. Solamente Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tienen vida en sí mismos. Por lo tanto, Satanás y Adán fueron perfectos hasta el día que se mantuvieron obedeciendo a Dios. El día que desobedecieron, dejaron de ser perfectos, dejaron de tener vida eterna. Al Adán perder la vida eterna, entró la muerte eterna. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, y también Romanos 8, 23, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que no hay escapatoria para nadie. Entonces Cristo vino con su muerte, la muerte que le correspondía a Adán, que te correspondía a ti y a mí. Cristo la experimentó en la cruz para que tú no experimentaras esa muerte eterna. A ver si algo más. Para no experimentar, para que tú no experimentaras esa muerte. Entonces Cristo, por eso, ustedes ven, hermano, ¿por qué los impíos se perderán? Simplemente es sencillo, no hay que darle mucha vuelta al asunto. ¿Saben por qué ellos se perderán? Porque el único que puede salvarlo de la muerte eterna es Cristo. Y si rechazan a Cristo, que el único que puede quitarle la vida eterna, y quitarle la muerte eterna y darle vida eterna, pues entonces no puede hacer nada. Solamente el sacrificio de Cristo puede estar, para que tú puedas vivir su vida. Es decir, ¿cómo nosotros entendemos que Cristo murió mi muerte para que yo pueda vivir la vida que Él vivió? Miren, a veces nosotros creemos que la salvación es lo que yo hago, que mi comportamiento tiene que ver con la salvación. Y eso es un error mayúsculo. Si hasta ahora tú has entendido que la salvación es lo que tú haces, está errado. Porque la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Escuche bien, por gracia. ¿Y qué gracia? Un regalo de Dios. Y los regalos, por lo grande de Dios, es que Él te regala eso sin tú merecerlo. Lucas, capítulo 19, versículo 10 dice: yo vine a buscar y a salvar lo que esa palabra buscar, ¿qué fue que buscó Adán en el huerto de Edén? Y ahora Cristo dice en el Nuevo Testamento: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar pecadores. Cristo vino a buscar gente perdida, gente sin esperanza, con sueños rotos, con matrimonio roto, con vida destruida. Eso fue lo que Cristo vino a buscar. Ahora, ¿usted cree que si usted no cree en la primera venida de Cristo, usted puede creer en su segunda venida? Exacto. Pero todos los 330 de este sobre Jesús se cumplieron fielmente. ¿Cuántos detalles, hermano? Se cumplieron. Se cumplieron en la vida de quién? De Cristo. Dale. Vamos a ver una de ellas. Una de ellas era que Cristo, si usted quiere que apunta esto, lo pueden apunte o el material que hay aquí también con los ancianos, que ellos también pueden predicarlo cuando ellos entienden que lo pueden usar como estudio. Una de ellas era que nacería ¿dónde? En Belén. Miqueas 5:2 dice: tú, Belén, pequeña entre toda la región de Israel, de ti nacerá ¿quién? El Salvador. Y en Lucas dice que lo cumplió.
Dice el Salmo 22:16 que Cristo tenía que ser como crucificado. ¿Se cumplió eso, hermano? ¿Se cumplió que nació en Belén? Sí. Zacarías 11:12 dice: sería traicionado por 30 monedas de qué? De plata. Y Mateo 26:14 también lo dice. Dice que ni uno de sus huesos será como quebrantado. Una de las cosas más tormentosas que vivía el crucificado, que lo crucificaban, era que cuando no moría por el asunto de la cruz, le quemaban los huesos. Dice el libro de Lucas y Mateo que a los 2 ladrones le quemaban los huesos porque llegó el momento que no habían muerto. Pero cuando se acercaron a Cristo, ya Cristo que había muerto. Y otra profecía, que su madre sería como vive, también se cumplió. Los soldados lanzaron suelta su ropa, también se cumplió. Que él resucitaría, también era que una promesa. Ahora, ¿quién fue Jesucristo? Usted se ha pensado en Dios cristiano, ¿quién fue él? Miren que era Cristo. En el principio, miren, esa palabra principio, traducida al griego, de hebreo al griego, es la misma palabra que empieza Génesis. ¿Cómo empieza Génesis? En el principio, no en Génesis, ¿cómo dice? Creó Dios. Juan está diciendo que el que empezó al principio en el Génesis es el mismo Cristo. Porque dice, en el principio el verbo, y el verbo era con quién. Dios. ¿Qué Juan está diciendo? Que Cristo estaba junto con el Padre en la creación. El Padre era el arquitecto y Cristo era el albañil. Cristo fue que formó al hombre. Por eso dice Pablo que nosotros le pertenecemos a Dios por creación y por redención. Amén. ¿Ahora usted entiende por qué de los tres fue Cristo el que vino a morir? Porque Cristo fue el que hizo su creación y tenía que venir a salvar su creación a nosotros. Entonces Juan me dice a mí que Cristo estaba con él y el verbo. Ahora, y él en el principio con Dios, porque lo repito, hermano. Y el verbo se hizo como carne, hablando de Cristo. Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién le recuerda eso, hermano? ¿Quién le recuerda eso? Mateo dice en el capítulo 1 que el ángel dijo, y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Juan repite lo mismo y dice, y habitó entre nosotros. Pero más grande es que Éxodo 48 dice que Dios mandó a hacer un santuario. Y dice, Éxodo 48 dice, y para que Jehová habite con ustedes. Lo mismo está diciendo Juan. Lo mismo está diciendo Juan aquí. Esa misma palabra habitó es lo mismo que tabernáculo. El tabernáculo, el santuario. Dios quiere estar cerca de qué? De su pueblo, de sus hijos. Y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito de quién? Del Padre. Entonces, ¿quién es Cristo para nosotros? Es Dios. Y aunque se hizo carne, dice Juan, nunca perdió la gloria de ser el unigénito Hijo de Dios. Entonces, usted no está adorando a un Dios cualquiera. Usted está adorando a un Dios que es Dios, pero también es humano para empatizar con quién, con nosotros. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo
y llamará su nombre como, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Yo quiero, hermano, que hablemos un poco de eso. Hay hermanos dentro de la iglesia, por muchos años, en todas las etapas de la iglesia, que han hecho como una guerra contra los católicos. Nosotros no somos llamados a hacer guerra con nadie, porque el mismo Cristo dijo, amará a tus enemigos. El hecho de que ellos tengan no solamente los católicos, todos, tengan una forma diferente de ver la Biblia, no nos hace para que seamos enemigos, ni tampoco descartarlo para el reino de los cielos. Porque ningún ser humano, Jesucristo dijo, el juicio pertenece al Padre, y el Padre le dio el juicio al Hijo. El único que tiene que pautar quién se va a salvar y quién se va a perder es Dios. Y aún teniendo una gente sumergida en el pecado, usted no puede crear una sentencia contra esa persona y que esa persona se va a perder. Porque en el cielo habrá mucha que el que usted piensa que va a estar allá, no va a estar. Y el que usted menos piensa que no va a estar allí, ahí va a estar. Entonces, me refiero a los católicos con respecto a la Virgen María. El diablo a veces no quiere dividirlo en nosotros. A veces, como a María le salta mucho como una diosa, nosotros caemos en el error de no ver el valor que tiene María, la madre de Jesús. Y debe decirle algo. Yo personalmente, a través del estudio de la Biblia, pongo a María al mismo nivel que Pablo, Pedro y Santiago. Le voy a decir por qué. Hermano, meditemos un poco en la palabra de Dios. ¿Usted cree que Dios iba a coger una joven cualquiera para concebirle a su hijo en su vientre? Algunas virtudes tenía María que cultivó a través de su relación con Dios, que Dios le cogió a ella. Y no solamente concebir 9 meses al hijo en su vientre, sino tener la oportunidad de criarlo, alimentarlo, educarlo hasta los 30 años. Entonces, mi pregunta sería, ¿tiene María algún médico? Claro que sí. Estuvo, mientras los discípulos se fueron toditos, estuvo con Juan al pie de la cruz, con su hijo. No tuvo miedo como tuvieron los discípulos que se esparcieron. Estuvo en Hechos capítulo 2, estuvo en el derramamiento del Espíritu Santo, tuvo María, él también, que se menciona poco. Ella también recibió el derramamiento del Espíritu Santo. Vivió en la casa de Juan, porque Jesús le dijo, ve aquí a Juan, le encargó su mano. Aún después del muerto, Cristo se preocupaba por su mano. Entonces, ¿tiene mérito María? Claro que sí. Claro que sí. Tuvo la valentía y el valor de enfrentar la ley humana, de ser apedreada y aceptar el desafío de ser. Y ustedes saben esa linda oración que está en Lucas capítulo 2. Ella dice, aquí está tu sierva. Esa linda oración que ella dice, reconociendo que el gran que quiere Dios. Entonces Dios nos sirvió que Dios ve con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Yo creo que Dios está con nosotros. Ahora, la gran pregunta sería, ¿por qué vino Cristo a nuestro planeta? ¿Qué usted cree, hermano? ¿Para qué Cristo vino a este planeta? Bueno, él vino con una misión. Y la misión no puede salvar su pueblo. Porque si vemos, estábamos destituidos De la gloria de de Dios. la gloria de Dios. Entonces Dios manda a su Hijo a morir por nosotros. El cordero que se esperaba. ¿Verdad? Entonces viene y muere por nosotros. Ya ahí la vida tiene importancia. Ya hay la vida de un hijo, que somos salvos, somos libres. Entonces, lo que nosotros debemos es de entender es que nosotros a todas y cosas debemos de seguir al maestro. Amén. La jovencita.
Amén. Bien, si conocemos por la antigüedad, como explicábamos esta noche, que el libro de Job es el libro más antiguo, según la Biblia, el libro más escrito más viejo de todos. Reconociendo en el primer capítulo de Job, la Biblia muestra que Satanás anduvo por el mundo, anduvo por varios mundos, otros lo identifican así, que no hay una sola creación de Dios, o no hay un solo planeta Tierra donde exista vida inteligente, por llamarlo así. Satanás viajó por diferentes lugares a ver dónde lo dejaban entrar. Y lamentablemente, la tierra fue el único lugar donde él se posó y le dieron la cabida. Y a base de esto, entonces, la humanidad, hijos de Dios, como tal, fue vista en pecado, y por eso Dios entonces entra como salvador de sus hijos. Exactamente. Dale un poquito adelante. Dios creó al hombre a su qué? Con la facultad de qué. ¿Ustedes creen? Voy a hacer una pregunta esta mañana. Aquí. ¿Ustedes creen que la prueba que Dios le puso a la Eva era difícil? ¿Era difícil la prueba que Dios le puso a la Eva? No. Realmente, No era difícil. humanamente, si lo Simplemente era no comer de ese árbol. Es decir, Dios no le puso una serie de trigonometría para que le dé un resultado. Si ustedes dicen aquí, usted puede comer de todo, menos de ese salami que tenga en medio, eso es una prueba difícil. Entonces el cuerpo de decisión que Adán eligió que el pecado. Miren lo que dice Romanos 5:12. Por esta razón, así como el pecado entró al mundo por medio de qué? De un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, recuerden que será la muerte eterna. Así también pasó a todos los hombres, por cuanto todo qué? Todo está destituido de la gloria de Dios. Todo. El planeta está perdido. Totalmente como, pero vino misión que, ahí para, misión legal. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10:11? El ladrón no viene sino para robar. Eso es el diablo que está hablando. Matar y destruir. Yo he venido, ¿para qué pone Cristo vive en tu planeta? Para que tengamos vida, pero no vida solamente vida, sino vida como en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor pone su oveja por la que ovejas. El Cristo vive en este planeta para dar vida que Adán perdió la vida eterna, Romanos 5:12. Y Cristo en Juan 10:11, versículo 10:11, vino y nos dio ¿qué? Vida eterna. Entonces Cristo vino a este planeta para que yo tenga vida. Y no vida solamente, sino vida como en abundancia. Lo que puedo estar ayudando, porque de tal manera murió que no solamente se quedó en palabra, sino que envió a su Hijo. Porque a veces nos hablamos mucho de palabras, pero nuestros hechos están muy distantes de lo que decimos. Dios no solamente se quedó diciendo que vamos a mandar a mi hijo a salir, no, Él lo envió, y Cristo vino y murió para que tú y yo tengamos que vida eterna. La vida eterna no es automática. ¿Qué es automática? Que el hecho de que yo sepa que Cristo vino a morir por mí y yo entienda que ya yo soy salvo y ya me salvé. No, es lo mismo que yo y le diga a ustedes que tienen un cheque ahí, cada uno de $1 millón.
El lunes voy a cambiarlo al banco más cercano. Algunos van y van a cambiar porque creen en mí. Otros van a decir, no, ese hermano se ve como que es mala. ¿Qué millón de pesos va a haber ahí? No, pero yo no voy a cambiar nada. Digo, tío. ¿Quiénes salieron premiados con el cheque? Lo que fueron, lo que creyeron. Así mismo era vida eterna. Lamentablemente muchos se perderán porque no creen en lo grande que Dios ha hecho por ellos. Por lo tanto, la vida eterna no es automática. Al fin de recibir el don de la vida debemos responder a la condición que Dios despierta en nuestro corazón. Es decir, la vida eterna es cuando yo la hago parte de mi vida. Cuando yo acepto ese sacrificio, esa vida, porque Dios no forza a nadie. ¿Qué dice Apocalipsis 3? He aquí me doy a la puerta y llamo. El que abre, oiga bien, el que abre, el que no abre, Jesús no entra a cenar. Esa es la condición. Para que Cristo pueda entrar a la casa, tú tienes que abrir la puerta para que Él pueda entrar a la casa y pueda cenar contigo. Si tú no abres la puerta, Cristo no puede entrar a cenar contigo. Entonces hay una condición que yo tengo que abrir mi corazón al Espíritu de Dios para que Dios obre en mi vida. La vida de Cristo, porque ninguna cosa sea imposible para Dios. Dios no depende de su creación para reproducir a los seres humanos. Dios es poderoso. Y Dios no está sujeto a lo que tú y yo pensemos, porque Dios está por encima de nosotros. Como yo decía a una persona fea, que era feo, yo le decía, mira, tú creas en Dios o no crees en Dios, Dios va a venir. Porque Dios no está sujeto a lo que tú creas ni nadie crea. Dios está por encima de la creación. Ahora, Jesús puede vivir con una persona común. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7. Bien, yo voy a. ¿Qué tiempo me queda para la 12? 2 minutos. 7 minutos. Ok. Después yo voy a venir, dependiendo de cómo esté la agenda mía de predicación y la fecha que ustedes me pongan, para que hablemos de la divinidad de Cristo. Que vayan a dar muchas herejías y gente diciendo cosas que no dice la Biblia ni el Espíritu de profecía, igual que con el Espíritu Santo. Pues hay mucha gente diciendo, que bueno que usted sepa, diciendo que Cristo fue igual que nosotros. Sin embargo, esto es mentira. Cristo nunca fue igual a nosotros. Le voy a explicar por qué. Usted y yo nacimos de un espermatozoide y de un óvulo. Y eso formó un bebé. Cristo fue concebido, según Mateo 1 y Lucas 1, a través del Espíritu Santo. ¿Usted fue concebido a través del Espíritu Santo? Ya, el Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, me hace que Cristo no es igual que yo. Porque no fue concebido igual que yo. Otra cosa. Dice que Cristo empatizó con nosotros. Es cierto, empatizó con nosotros, pero no es igual a nosotros. Sintió tristeza para empatizar conmigo. Sintió traición para empatizar conmigo. Pero ninguna de esas cosas es pecado. El sentir tristeza y ira no es pecado, porque dice la Biblia que Dios se ira y Dios es perfecto. Ahora, cuando la ira se mezcla con el pecado, sí es pecado. Otra cosa que nos diferencia de Cristo: las tentaciones que el diablo le puso a Cristo no son las tentaciones que lo pone a nosotros. ¿Cuándo usted ve en la Biblia que Satanás entró a Cristo con una mujer desnuda? O alguien invitó a Cristo a beber ron o a beber vino en aquel entonces. O lo invitó a una fiesta pagana.
¿Verdad que la tentación de Cristo no fue a misa? ¿Saben cuál fue la tentación de Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4? La tentación de Satanás a Cristo era para que Cristo mostrara su poder divino. Si Cristo mostraba su poder divino, Satanás tenía una excusa para decir que los hombres no pueden vencer y decir, tú venciste porque usaste tu poder divino. ¿Cómo lo sabemos? Cuando le digo, dile a esta piedra que se convierta. Hermano, Dios le va Satanás le va a poner una tentación hacia usted. No, porque Satanás sabe que usted no tiene poder ni fe para convertir una piedra en pan. Pero Cristo sí tenía el poder. ¿Por qué quería que lo adorara? Porque sabía que si Cristo lo adoraba, iba a desobedecer a quién? Al Padre. Por lo tanto, Cristo fue humano, sí, fue envuelto en pañales, comió, sintió tristeza, sintió dolor, pero para empatizar con quién, con nosotros. No olvidemos lo que leímos al principio. ¿Qué era Cristo en el principio? Dios. Y al ser el verbo Dios, estaba con Dios. Jesucristo nunca dejó de ser ¿qué? Dios. Fue un niño normal, y Dios es una bendición para nosotros. Dice que creció en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Váyanse adelante. Se fue. Ahí decía que Cristo es el Cordero de quién? De Dios. Cristo vino, hermano. Se hizo humano, porque Adán también era pobre, humano. Se hizo humano para empatizar con nosotros. De hecho, Cristo resucitó con un cuerpo humano. ¿Cómo lo sabemos? Dice el libro de Lucas que después que resucitó, fue y comió, él mismo preparó desayuno para los discípulos. Y le dio a comer pescado con miel. Ahora, la pregunta en esta mañana para nosotros sería, ¿qué haremos nosotros con el Cristo? ¿Qué haremos? ¿Lo voy a rechazar? ¿Qué dice Juan 1? A lo suyo vino y a los que le recibieron le llamó hijo de Dios y le dio la potestad de ser hijo de Dios. Es decir, un grupo rechazó a Cristo, pero los que lo aceptaron, Dios le dio potestad de ser hijo de Dios. ¿Y cuáles son los hijos de Dios? Dice Pablo en Efesios que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Yo quiero hacer una oración en esta mañana para que veamos que si nosotros no hemos apreciado al Cristo crucificado, al Cristo que murió en la cruz del Calvario, al Cristo que resucitó, que hoy renovemos nuestros votos con el Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por la bendición de estar reunido aquí con nuestros hermanos, compartiendo tu palabra. Ayúdanos que lo que hemos aprendido esta mañana, tú me ayudas a ponerlo en práctica. Que no solamente quede en nuestros pensamientos, sino que tú, Señor, lo lleves a obediencia a través de tu Santo Espíritu en nosotros. Bendice esta iglesia, bendice a los hermanos, bendice este sector, que esta iglesia sea una luz para este sector y que vengan cada día a añadir a la iglesia lo que han de ser salvos. Gracias, Padre, por tu palabra. Perdona y ahora estamos ahí a nuestros hogares, llévalo con piedad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.